Regresamos. Regresamos en un enlace con el doctor Edgardo Buscaglia, a quien le aprecio muchísimo que esté aquí, al doctor Buscaglia, con quien hemos conversado muchísimas veces y le aprecio mucho siempre su disposición a prestar su voz y su inteligencia y su conocimiento cuando vemos cosas como las que vemos. Edgardo, bienvenido al programa, gracias por estar aquí, saludos. Uy, está tu micrófono apagado. Felicidades, te decía, por a ti y a tu equipo por el premiazo que han recibido allá en España. Y te envié un audio para felicitarte, pero ahora quiero hacerlo en público. Más que merecido, gran trabajo periodístico en una época en donde la libertad de expresión está bajo ataque, ¿no? Así que felicidades por la valentía y por el profesionalismo que han tenido durante tanto tiempo. Pues te aprecio mucho, doctor Buscaglia, tu mensaje, tu felicitación, que la compartimos con el equipo de Aristegui Noticias. Y sí, pues es un reconocimiento muy importante al periodismo de investigación. Es un periodismo que hemos ejercido a lo largo de muchos años, y en este caso por la investigación amplia de 26 reportajes que es la serie Televisa Leaks, y que fue premiada en España con este primer premio del Confidencial en la categoría de periodismo de investigación internacional. Así que gracias por tu mensaje y lo celebramos junto contigo y con el equipo muy importante reconocimiento. Gracias, doctor. Un orgullo para México también, ¿no? Es un gran premio y, en serio, felicidades. Me conmovió mucho verlos ahí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues estamos en el punto de las declaraciones de Donald Trump. El grupo de los 7, el grupo de los países más poderosos de la Tierra, que se reunió en Francia y que llegaron a ciertas conclusiones, y que uno de los temas tiene que ver con el crimen organizado. Y en este caso enfiló Donald Trump al caso mexicano y a la situación en México, volviendo a decir que México, el Estado mexicano, ha perdido el control. Lo dice de una manera generalizada, de una manera amplia y sin cortapisas, diciendo otra vez que la presidenta mexicana está muy asustada, que es muy buena persona, pero que está muy asustada. Esta ecuación conjunta, más lo que hayan discutido los jefes de Estado respecto al tema, ¿qué nos dice, doctor Buscaglia? Mira, hace ya bastante tiempo, el mes pasado, te comenté que los impulsos de causas judiciales contra el gobernador de Sinaloa y contra el senador en su momento, y 8 personas más vinculadas a la política de México, era solo el comienzo. Y te preanuncié que iban a ir por 4 más, hasta creo que te di el número al aire de los funcionarios que se iban a focalizar también a partir de ahora. Y después el gobierno americano, creo que la semana pasada, confirmó que iban por 4 personas de niveles similares al gobernador de Sinaloa y al senador. Esto va a continuar, Carmen. Hay varias razones por las cuales Trump ha venido pegándole a este tema fuerte. La primera razón es desde hace tiempo, desde la presidencia de López Obrador, él ha venido pegándole a México, primero por el tema migratorio, diciendo que México enviaba a violadores y a delincuentes a Estados Unidos. Tú recordarás al comienzo de la presidencia de López Obrador, y después continuó con este tema porque es una fuerte carta política con vistas a las elecciones, a su base dura, a la base dura de Trump electoralmente hablando en Estados Unidos, con unas elecciones que se le vienen ahora en noviembre, intermedias, en donde los republicanos están entrando en pánico porque las encuestas los dan perdiendo, pero perdiendo rotundamente el control del Senado y el control de la Cámara de Diputados. Esa es una razón política de importancia por la cual él sigue pegándole al tema México, para mostrar que realmente redujo el tráfico de drogas en más de un 60% por tierra y en más de un 90% por mar, que así lo dijo él ayer desde Francia, así lo dijo Trump. Por otro lado, hay un tema que Samuel González, mi amigo, colega, compartió conmigo una entrevista que le hizo un colega tuyo en tu programa hace unos días. Por otro lado, está el tema ligado a que México ha venido generando, a través de esta conspiración entre funcionarios públicos, políticos
y carteles de la droga ha venido generando actos de terrorismo crecientes que nosotros venimos abordando desde el año 2005, cuando escribí un libro que está publicado por justamente la UNAM en México sobre terrorismo y delincuencia organizada. Y finalmente el gobierno de Trump hizo algo que tarde o temprano se iba a hacer, que era tipificar a los delitos que está cometiendo la delincuencia organizada de origen mexicano como actos de terrorismo. Y cuando tú tipificas comportamientos delictivos como actos de terrorismo, entran a funcionar acciones y cuerpos de investigación, acciones militares, acciones judiciales y cuerpos de investigación mucho más poderosos que los que normalmente se le aplican solamente a la delincuencia organizada que actúa con motivación económica. En el caso de los actos de terrorismo, al igual que Estados Unidos hizo después del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, lo mismo que ha hecho Estados Unidos cuando ha clasificado actos de terrorismo, pone en funcionamiento medidas que están contempladas en 19 leyes de la ONU que México ratificó. O sea que, sin quererlo, porque Trump de leyes no sabe nada y le importa menos, Trump está actuando con base a un marco jurídico preestablecido desde hace décadas, que son las 19 convenciones, leyes internacionales de las Naciones Unidas contra actos de terrorismo. Financiación de actos de terrorismo con explosivos, actos de terrorismo con armas químicas. Y dentro de esa clasificación de los delitos cometidos por carteles como Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, el cartel de la familia Michoacán, etc., lo que tú estás viendo es que Estados Unidos está tipificando el envío de fentanilo mezclado con cocaína a territorio norteamericano como un ataque, como el uso de una arma letal de destrucción masiva, que en realidad, como bien decía Samuel el otro día, para darle continuidad a este argumento, se ha traducido en la muerte de más de 530.000 ciudadanos norteamericanos en los últimos 7 años. Esto ha sido ya judicialmente tipificado como un acto de terrorismo. Y cuando hay actos de terrorismo, el precedente histórico y el precedente legal que existe es que el país que es atacado con armas de destrucción química o armas de destrucción nuclear o armas de destrucción biológica puede actuar en autodefensa invadiendo a los países en donde se genera ese acto de terrorismo. Esto es algo muy serio, Carmen, porque creo que la presidenta Sheinbaum no comprende la magnitud de esta estrategia que está aplicando Trump, y a partir de poco tiempo, a partir de ahora, también se van a acoplar algunos países de la Unión Europea. México va a ser focalizado como un país que genera actos de terrorismo en diferentes partes del mundo. Entonces, esto no es un divague, un delirio de Trump. Claro que Trump utiliza en este proceso mecanismos agresivos, mecanismos además, palabras sexistas, como que la presidenta tiene miedo, que está asustada, y seguramente esa es la imagen que tiene Trump de las mujeres en general, dado sus antecedentes de violencia de género. Pero lo cierto es que hay todo un andamiaje jurídico que el Departamento de Justicia sí está usando, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para justificar lo que se le va a venir a México a partir de ahora, que son operaciones como yo te vengo anunciando. Esto se anunció en tu programa, lo he hecho yo y seguramente lo han hecho otros colegas. Ojalá que lo hayan hecho otros colegas. Se vienen operaciones encubiertas por tierra, no van a ser invasiones de cientos de miles de soldados como ocurrió en Afganistán, pero el justificativo para realizar operativos encubiertos por tierra de fuerzas militares norteamericanas muy puntuales, muy quirúrgicas, contra políticos mexicanos, contra funcionarios del Estado mexicano, que es el principal órgano de protección de la delincuencia organizada. Lo venimos diciendo en tus programas desde hace ya 2 décadas casi. Sí, la corrupción política está de alguna manera incentivando de que los carteles mexicanos, que estaban presentes en 12 países en el año 2000, hoy estén presentes en 87 países del mundo. Déjame un segundo aquí, en esta parte. Dices tú que lo que se viene es esto. Tú lo que estás presentando aquí es información que tienes, y información y análisis que tienes, y que compartes esta mañana de un tema crucial y importantísimo para México. Hablas de operaciones encubiertas en tierra.
quirúrgicas y estás hablando también de narcopolítica. ¿Estás planteando que puede Estados Unidos meterse al territorio mexicano de forma encubierta y llevarse gente? ¿O detener gente? ¿O abatir gente? ¿O a qué le llamas operación encubierta en tierra? Operaciones encubiertas es enviar equipos de militares especializados, comandos. Eso lo impide la Constitución, Edgardo. Sí, pero así funcionan las leyes antiterrorismo. Las leyes antiterrorismo dan justificativo para que los países que argumentan haber sido atacados por armas letales de destrucción, en este caso químicas, el fentanilo mezclado con cocaína, que han causado la muerte por sobredosis de más de 500.000 personas, Carmen, en Estados Unidos, y tú ves esa preocupación de Trump, porque es una de sus pocas cartas ganadoras, creo que es la única que tiene, porque la economía justifica el envío de fuerzas especiales, ese es militares. El tema central del meollo, a ver, el tema del meollo aquí, déjame tener un segundito, perdóname. Aquí tenemos un tema centralísimo que es Estados Unidos. Donald Trump puede decir, estoy justificado a hacer lo que yo considere, punto. Es terrorismo, ya lo declaré como terrorismo, ya hice acciones específicas para que el crimen organizado se entienda como terrorismo y por lo tanto hay un andamiaje institucional y legal a nivel del mundo. Eso existe ahí y es lo que tú dices, eso es lo que va a dar cobijo a las decisiones de Trump para hacer operaciones encubiertas en tierra, quirúrgicas, en México. Por un lado eso, pero ¿cómo, para seguir hablando de las leyes y del marco legal necesario? Eso está ahí, pero ¿qué haces con el marco legal que existe y que es vigente en México, que prohíbe que haya acciones extranjeras en territorio nacional? Son las dos cosas, Edgardo. Mira, hay dos cuestiones. Primero, la presidenta solamente podría impedir que esto ocurra, que comiencen estos operativos por tierra, entregando a los políticos y funcionarios que la justicia norteamericana acuse formalmente a través de los procedimientos judiciales establecidos. Ello evitaría que se llegue a este punto. Trump lo que está haciendo es presionarla para que vaya entregando a los 4 que vienen ahora y 15 más que se le acercan, que están siendo evaluados para poder darles el mismo tratamiento que al gobernador de Sinaloa y a este senador y a los otros 8, ¿no?, del mes pasado. Eso por un lado. Ella podría evitar esta situación entregando a esta gente, extraditándolo, como ya la presidenta Sheinbaum ha extraditado a 92 personas y en algunos casos los ha entregado sin extradición de por medio. Trump está presionándola para que haga eso. Ella no es que tenga miedo. La presidenta de México no tiene miedo, no está asustada. Es parte de un pacto político ella es parte, por acción, por omisión, por ignorancia, de un pacto político de impunidad mafiosa que viene operando en México desde hace 27 años. Entonces tenemos un problema grave porque la presidenta está reaccionando de la misma manera que reaccionaban los presidentes previos, no entregando a políticos vinculados a la delincuencia organizada, a políticos que están siendo acusados en el exterior. Y lo que ha hecho Trump, sin darse cuenta o dándose cuenta, es hacer algo que se debería hacer hace mucho tiempo, enmarcar a los grupos criminales mexicanos como grupos criminales que cometen actos de terrorismo contra la población mexicana, entre paréntesis. Tú recordarás que hubo actos dirigidos al Estado mexicano para que el Estado nombre a un jefe de policía, por ejemplo, en el caso de Morelia, y si no lo hacía, un grupo criminal mexicano, que creo que en ese momento eran los Zetas, lo amenazó con tirar una bomba en una plaza pública en esa ciudad. Entonces estamos en una situación en donde los grupos criminales mexicanos están causando terror en la población. Cuando se dio el Culiacanazo hace unos años, recordarás tú, en donde se detuvo al hijo del Chapo, uno de los hijos del Chapo, los grupos criminales comenzaron a tirotear a la población civil para que lo larguen, para que lo liberen al hijo del Chapo. Eso es un acto de terrorismo de libro de texto, de código. Así está definido el terrorismo en la legislación mexicana. Eso por un lado. Por el otro lado, existen leyes internacionales, Carmen, que obligan al Estado mexicano a colaborar en estos casos cuando otro país pide la extradición,
debe colaborar, dejar de lado el tema de soberanía. La soberanía es relativa y está limitada a los tratados internacionales que México soberanamente decidió firmar. En los casos donde hay delincuencia organizada o actos de terrorismo, como es en este caso, México está obligada a colaborar. No puede hablar de soberanía, de injerencia como justificativo, tal como lo hizo la presidenta Sheinbaum, que por acción, omisión, ignorancia termina siendo, en este caso, un instrumento de la delincuencia organizada, si sigue con estos argumentos. La ley internacional firmada y ratificada por México la obliga a colaborar cuando hay un pedido de extradición, cuando existen operaciones conjuntas. Los precedentes de Estados Unidos, cuando declara que en un país existen actos de terrorismo, sea en Siria, sea en Afganistán, sea en Yemen, es enviar a fuerzas especiales, si los países no colaboran con Estados Unidos, enviar a fuerzas especiales, operar con policías, con militares locales, a través de mecanismos de corrupción, por supuesto, dándoles dinero, y extraer a las personas que sean consideradas como protectores políticos o funcionarios institucionales, policías, fiscales que están colaborando con la delincuencia organizada. Extraerlos y llevárselos a juicio. Esto es lo que va a suceder en México si la presidenta no colabora como indica la ley internacional. Yo le pido a la presidenta que lea la ley internacional y se dé cuenta que está obligada a colaborar institucionalmente. Por más que Trump no habla de leyes, porque a él le importan muy poco las leyes, el Departamento de Justicia sí le está hablando en términos jurídicos a la presidenta y ella tiene que comenzar a colaborar como se ha comprometido México a lo largo de los últimos 30 años, firmando y ratificando convenciones internacionales, que son leyes que está obligado México a cumplir. De lo contrario, vamos a empezar a ver como un mecanismo de defensa propia, de autodefensa, que Estados Unidos va a empezar a enviar a equipos especiales para extraer a esta gente y llevársela a juicio. Esperemos que llevársela a juicio, como han hecho con Maduro. Ya existen precedentes de que así se hace normalmente cuando los países no colaboran. Venezuela no colaboró hasta que lo capturaron, lo extrajeron a Maduro. Te acordarás que yo te preanuncié hace años, más de un año, que iban a hacer eso. Lo hicieron este enero del 2026. Te dije en el 2025, en este programa, de que los norteamericanos iban a utilizar la corrupción para capturar a autoridades venezolanas y hacerlas colaborar en la captura de Maduro. Bueno, así va a suceder en México si la presidenta no colabora, si continúa con esta charlatanería de soberanía, de injerencia. No existe soberanía de México cuando México firma un tratado internacional en donde se obliga a sí mismo México a colaborar cuando existen pedidos de extradición. Cuando ella habla de pruebas, por ignorancia me imagino, porque la presidencia no es abogada y debe estar rodeada de ideólogos y no de abogados, no necesita prueba Estados Unidos para solicitar una extradición. La prueba surge en el juicio. Estados Unidos requiere indicios y ya dice que los tiene. Lo que pasa es que la presidenta no reconoce la ley internacional que México se ha comprometido a aplicar. Si no lo hace, vas a tener más personas. Primero que hay más personas que se vienen, además de estas 4 que se vienen ahora, que te las preanuncié el mes pasado, se vienen 15 más. 15 funcionarios adicionales, en donde la presidenta se va a obligar a colaborar. Lo que está haciendo Trump es tratar de que ella entienda, el gobierno de Trump, a que no hay otra manera de trabajar en esto que colaborar. Y eso, lamentablemente, todavía la presidenta no ha dado señales de querer hacerlo, porque está metida en el mismo tipo de pacto político de impunidad que estuvieron los presidentes previos, no importa el partido. Ella es prisionera de eso mismo, no está asustada, forma parte de un pacto político, en donde a la presidenta se le dice que no se puede. Quizás ella no haga preguntas, quizás ella sea ignorante, supongo que será por acción u omisión, yo no le asigno ningún delito a la presidenta. Lo que sí hago es decir que la presidenta está actuando como si fuese parte de un pacto político de impunidad mafiosa, en donde no responde a la obligatoriedad de cumplir con los artículos de las leyes internacionales que México firmó y ratificó. Eso sí les encanta a los diplomáticos mexicanos, estar en todo cóctel con champán y caviar firmando convenciones. A la hora de aplicarlas, no cumplen con más del 80% de los artículos de estas convenciones. Entonces estamos ante esta situación.
Por primera vez, yo he sido un crítico, como tú sabes, de Trump en todo sentido. Sus mecanismos unilaterales que violan las leyes internacionales. En este caso está aplicando, ya que en este caso ha aplicado leyes antiterrorismo como fundamento para irse contra los funcionarios políticos y contra los carteles mexicanos. En este caso sí hay precedentes de que la extracción de funcionarios políticos que están protegiendo cargamentos de drogas, fentanilo. O sea, el fentanilo, quiero explicarle a los que nos están escuchando, tiene un impacto toxicológico sobre el cuerpo humano que es cientos de veces mayor al de la heroína. Y obviamente miles de veces mayor al de la marihuana. Causa muertes masivas. Entonces ellos han tomado la postura de que lo que está entrando desde México por mar y por tierra a territorio norteamericano es una arma química letal de destrucción masiva. Por lo tanto, aplican las leyes antiterrorismo. Y ante eso, la presidenta Sheinbaum no tiene otra opción que colaborar, como indica la ley internacional, no como indica Trump, como indica la ley internacional. Tiene que colaborar, extraditar a estas personas para que se sometan a un proceso judicial adecuado, obviamente, y público, como se ha hecho con el Chapo Guzmán, como se ha hecho con Genaro García Luna, como se quiso hacer con Cienfuegos en su momento, colaborar con el proceso judicial. Y si no lo hace, va a ser percibida como era percibido Maduro, como era percibido el presidente de Yemen, como era percibido los talibanes cuando gobernaban Afganistán. Y va a haber una extracción. Van a haber operativos especiales. Insisto, no invasiones de cientos de miles de soldados como en Afganistán, pero va a haber invasiones. Yo he trabajado en estos países, como bien lo indicó Samuel en su momento, porque en Afganistán trabajamos juntos unos meses con Samuel, y esto se hace. No hay ninguna duda que lo va a hacer. Con vistas a las elecciones de noviembre, tiene que demostrar que está tomando la delantera y va a tratar de llevar la atención pública desde un punto de vista político al caso mexicano, que es lo que está haciendo desde Europa. Fíjate tú que en el medio de firmar un memorándum de entendimiento sobre la guerra en Irán, Trump saca a México. Eso no es casual. Eso no es casual. Está llevando ahora, eso no es casual. Eso no es casual. Está llevando la atención a México. Sí, totalmente de acuerdo. Lo dijo en el cierre de la reunión de los 7 países más poderosos de la Tierra. Déjame hacer una pausa. Regreso rapidísimo, Edgardo Buscalia, si no tienes inconveniente, para cerrar la charla, pero me quedo con lo que dices. Yo coincido contigo. Lo dice enfrente de las figuras más poderosas de la Tierra y habla de esta manera sobre México. No puede ser casual. Volvemos contigo en un instante más. Aristegui, en vivo. Continuamos.
en vivo. Regresamos. Regresamos, estamos conversando con el doctor Edgardo Buscaglia. Le pido al doctor Buscaglia que nos aguante tantitito porque tenemos varios cortes que están pendientes y estamos aquí un poco haciendo malabares con los tiempos comerciales. Saludos a Grupo Radio Centro que nos permite estar con la radio a través de esta señal en el país. Y bueno, para irnos a la pausa, también tenemos varias cuestiones que quedaron aquí pendientes a raíz de la entrevista que sostuvimos con Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y con Diana Sánchez Barrios, la diputada de Morena, sobre estos eventos violentos que ambas condenaron, pero que hay dos versiones de lo que ocurrió realmente ahí. Y respecto a que hubo una persona detenida, como dijo Sánchez Barrios, y que dijo que era una detención que habría hecho la policía de la capital del país, lo que nos dice la alcaldía es que no, que quien detuvo a esa persona es la policía de la ciudad, la policía de la alcaldía, que nos han explicado qué policía tiene la alcaldía. Y bueno, pues lo que nos dicen aquí, que la única detención que se hizo fue la que hizo la policía de la alcaldía, que no fue la detención de la policía de la Ciudad de México. Barrios dijo que sí intervino la policía de la ciudad, pero la detención de uno de los agresores la hizo la policía que está a nuestro mando. Y esto nos lo manda la responsable de la Policía Auxiliar de la Alcaldía Cuauhtémoc. Le agradecemos que nos mande este video y estas informaciones. La directora de Seguridad y Protección Civil manda a Aristegui Noticias la información de los policías auxiliares de la alcaldía y de la única detención que hubo que le hicieron ellos. La policía bancaria no tiene nada que ver con dice que la policía bancaria no tiene nada que ver, que es policía auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc. Y ahí están los gafetes y ahí están los videos que nos está mandando la policía de la alcaldía y toda esta información que nos está compartiendo para aclarar lo que dijo la diputada de Morena hace ratito en este programa. Así que dejo correr este video que nos ha compartido la titular de la policía, la titular de la Dirección de Seguridad y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde se está observando que la detención de uno de los agresores la hizo la policía que está a su mando. Y es la respuesta que nos manda precisamente la Policía Auxiliar de la Alcaldía Cuauhtémoc. La directora de Seguridad y Protección Civil, que es Lilian Chapa Colofón, nos manda este video y estas imágenes que sí muestran los gafetes de la policía de la alcaldía y no de la policía de la Ciudad de México. Dejo correr esto para irnos a la pausa. Gracias por enviarnos esto y esta aclaración importante después de haber escuchado tanto a Alessandra Rojo de la Vega como a Diana Sánchez Barrios en este programa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. Regresamos en la parte final de esta conversación con el doctor Edgardo Buscaglia. Bueno, pues el tema es enorme, doctor. ¿Cómo cerrarías la conversación? ¿Con qué nos dejas? Mira, dándole continuidad a las conversaciones que tú y yo venimos llevando desde hace casi 20 años. México, a diferencia de otras 67 democracias, a lo largo de muchos gobiernos de todos los partidos, ha fallado en aplicar 45 acciones institucionales antimafia, por ejemplo, las auditorías de dineros políticos que van a partidos y a candidaturas, auditorías independientes, autónomas, de los dineros políticos, y esa ausencia de auditorías ha hecho que el sistema político mexicano sea una cloaca mafiosa. Hoy. Entonces, México ha fallado en aplicar estas 45 acciones institucionales antimafia que indican las leyes internacionales a las cuales hice referencia en la sección previa. Y ha fallado a lo largo de gobiernos del PAN, del PRI, del PRD, de Morena. Esto no es un tema contra Morena o contra el PAN o contra... Ha fallado porque hay un pacto político de impunidad mafiosa que creo recordar, y por ahí tú tienes más memoria que yo, Carmen, que hasta el presidente de un partido, el PRD en su momento, que creo que se llamaba Navarrete, me equivoco de nombre porque a veces soy terrible con los apellidos, en un programa al aire que tú lo entrevistaste, admitió que había un pacto de impunidad. Sí, Carlos Navarrete, te está refiriendo a Carlos Navarrete, que fue Navarrete, dirigente nacional años. del PRD. Exactamente, bueno, gracias, mi memoria funcionó. Sí. Y hay un pacto político de impunidad mafiosa, y venimos conversando contigo que estos pactos se rompen, dejan de existir, cuando hay o un movimiento de abajo hacia arriba, de sociedad civil, mani puliti, manos limpias, como en Italia, y al mismo tiempo una presión internacional fuerte, como la que se le aplicó también a Colombia. En el caso colombiano, cuando este tipo de presiones que ahora está sobrellevando Claudia Sheinbaum llegaron a Colombia en los años 90, el presidente Pastrana, en su momento, reaccionó. Colombia venía de un presidente como Samper, que había recibido dinero de la delincuencia organizada, y se podían ver las fotocopias de los cheques. En esa época eran fotocopias de los cheques que le habían llegado al presidente. Por lo tanto, el presidente Pastrana, el posterior de Colombia, reaccionó y comenzó a aplicar esas medidas a través de la colaboración internacional. Acciones antimafia, que son esas 40 instituciones que en México se siguen bloqueando. Se bloquean hoy con Morena, se bloquearon antes con el PAN, el PRD, con el PRI, con todos los partidos. Mientras eso no ocurra, mientras México no tome la decisión autónoma, la presión internacional va a continuar hasta que comiencen a tomar las acciones antimafias adecuadas, porque la delincuencia organizada, y te lo digo, yo he trabajado 1 año en Yemen, 2 años he trabajado en Pakistán, en Afganistán 3 años. Cuando la delincuencia organizada se la deja crecer de manera descontrolada, siempre deriva en actos de terrorismo contra la población civil, como es el caso mexicano. Más de 150.000 desapariciones forzadas. No hay caso en el planeta de un país que no esté en guerra, como México, que no esté en una guerra entre estados, que tenga ese nivel de terrorismo que ha enfrentado, que viene padeciendo la población de México. Olvídate de la norteamericana. Hasta que esto no comience a operarse de manera adecuada con las 45 instituciones antimafia, esta presión internacional crecerá y crecerá y crecerá, y vas a tener, como dije al comienzo, operativos encubiertos de fuerzas especiales, ahora con mecanismos de inteligencia artificial satelitales, en donde podés estar enviando drones acuáticos, drones marítimos, drones aéreos, para operar la eliminación quirúrgica de las fuentes de protección política de la delincuencia organizada. A veces ni siquiera se los va a extraer, se los va a eliminar, como viene haciendo Trump con el niño guerrero allá en Venezuela. ¿Te acuerdas tú? El líder del Tren de Aragua. Hace unos días. Fue eliminado hace unos días. Va a ser eliminado, y eso se va a operar en México también. Te lo digo, mira, yo vengo ya con una larga serie de pronósticos no basados en una bola de cristal, sino yo también tengo fuentes de información y tengo precedentes internacionales de estos similares casos. Entonces yo te estoy dando un rango de acciones que va a tomar Trump, y la manera de evitar que las tome Trump, todo lo que te he comentado, es que la presidenta Sheinbaum comience a colaborar en el marco de la ley internacional, no bajo presión ilegal, no bajo
violaciones a la soberanía y todos los choros mareadores que ella habla en la mañanera, a través de la ley internacional que ella la obliga a colaborar en casos de extradiciones, la obliga a colaborar en casos de operaciones conjuntas, donde muy bien ella puede operar con mecanismos informáticos, satelitales, de inteligencia artificial norteamericana y operar con fuerzas mexicanas. Se puede hacer perfectamente bien, se está haciendo esto en Pakistán, por ejemplo, en donde los americanos apoyan con inteligencia, satélites, inteligencia artificial y drones, y las fuerzas mexicanas van por tierra. Se podría iniciar operativos conjuntos de esa manera como para eliminar la protección política, Carmen, política. Esto no es cuestión de seguir deteniendo a capos, capitos, obreros de la delincuencia organizada que se han detenido de a decenas de miles en México y procesado. Esto es una cuestión de atacar al motor, al corazón de la delincuencia organizada terrorista mexicana, que es la clase política mexicana. No quiere decir que todos son corruptos. Conozco políticos honestos, honestas, que han sido amenazadas por intentar hacer las cosas bien. Pero lamentablemente lo que prevalece es el pacto político mafioso de impunidad. Hasta que México no comience de manera autónoma a aplicar estas 45 instituciones antimafia que están contempladas y enumeradas en los artículos de la ley internacional, la Convención de Mérida contra la corrupción, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, las 19 leyes de la ONU contra actos de terrorismo, todas están ahí, Carmen. Las 45 acciones institucionales que México no ha tomado ni una, por más que tenga gente que aparenta ser buena, efectiva, como Harfuch, que detiene, eso no va a terminar con esta pesadilla. Así que a veces estos catalizadores internacionales que Trump, por razones políticas, está presionando mucho desde allá, y también por razones institucionales, porque el tema de la epidemia de fentanilo, que también hay que prevenir, la adicción a fentanilo del lado norteamericano, hay una corresponsabilidad del lado americano de prevenirlo, pero lo cierto es que han venido entrando millones y millones de pastillas de fentanilo con cocaína que han causado más de 500.000 muertes en Estados Unidos, y esa responsabilidad se le adjudica directamente al Estado mexicano, porque el Estado mexicano forma parte de la delincuencia organizada mexicana a través de fragmentos de las instituciones del Estado, sean fiscalías, sean policías, sean políticos, y a esa gente hay que procesarla judicialmente y intentar que no se las elimine, como ha pasado hace unos días a través de ese ataque con drones al Niño Guerrero, al líder del cartel de la red criminal Tren de Aragua en Venezuela. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y yo le diría a la presidenta Sheinbaum, tome la decisión histórica de hacer las cosas bien, como hizo el presidente Pastrana de Colombia en su momento. A regañadientes, con todo el riesgo político que eso representaba, porque Pastrana después tuvo que irse de la política, no pudo continuar debido a esas acciones que tomó contra la mafia política colombiana en su momento. Tiene que hacer las cosas bien. Si la presidenta quiere pasar a la historia como parte de la solución que le salva la vida a miles y a miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos hacia futuro, porque más gente va a seguir padeciendo desapariciones forzadas, homicidios, feminicidios. Mira, Carmen, yo vengo desde el año 2002 trabajando, en su momento trabajaba con la ONU en los casos de las muertas de Juárez, fuimos con un equipo de gente que tú conoces, Carlos Castresana, fiscales de la PGR en su momento, a abordar las causas judiciales que supuestamente estaban abordando la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, más de 830 mujeres. Y en su momento observábamos el mismo tipo de expedientes cuando leíamos los expedientes, porque la metodología nuestra se basa en evaluar los expedientes, las investigaciones, las etapas del proceso y ver si se había abordado realmente, judicialmente, la desaparición o feminicidio de estas mujeres. Y lo que veías eran expedientes de 5 páginas con gente torturada que eran simplemente chivos expiatorios, gente que agarraban de la calle, las mujeres seguían desaparecidas. Bueno, hoy estamos igual. No ha avanzado. Lo único diferente es que tenemos más computadoras. México está igual que antes. Eso lo he visto yo desde el año 2002 en México abordando causas judiciales. Seguimos abordando estas causas judiciales porque a nosotros nos llegan ahora que no podemos trabajar en México por amenazas, nos llegan a través de gobiernos extranjeros, nos llegan las causas judiciales que se abordan en México y estamos igual, Edgardo. con más choros mareados.
Así que bueno, ahí Oye, estamos. Carmen. no me quiero ir sin preguntarte, ¿no pueden estar en México por amenazas? ¿Qué es esto, Edgardo? Sí, los equipos con los cuales trabajamos son gente valiente, pero llega un momento en que no puedes permitir que tus equipos estén trabajando cuando les llegan amenazas de funcionarios públicos, de policías municipales, de policías estatales, amenazas de políticos. Tenés que sacarlos de ahí. Pero Y ¿tienes uno no alguna quiere dar amenaza? nombres, obviamente. O sea, ¿hay alguna amenaza Cuando específica? trabaja en el campo. ¿Hay alguna amenaza Claro, específica? cuando tú trabajas en el campo, cuando trabajas con sociedad civil, por ejemplo, Ya. abordando el tema de pandillas, que son los obreros de la delincuencia organizada, no son los que deberían ser detenidos, los que son detenidos son los políticos. Te encuentras con que les estás tocando la mano de obra a las redes criminales. Y cuando trabajas en ese sentido, para entrenarlos, para sacarlos de ese infierno, darle habilidades de vida, darles opciones en los mercados laborales, como debería ser realmente un mecanismo de prevención social, ayudarlos a auditar a las autoridades. Nosotros a la presidenta Sheinbaum, cuando ella envió a un asesor de ella, cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México, nos invitaron a una conferencia. Le dije, mira, a mí no me interesan las conferencias, le respondí al señor que me enviaron. Le digo, a mí me interesa que ella aplique una ley que la viene aplicando Lula. Brasil la aplica desde el año 89, que es la ley de auditoría ciudadana, donde la sociedad civil los capacita para que puedan auditar contrataciones públicas, la ejecución de presupuestos, que entra mucho lavado de dinero a través de las contrataciones públicas en los estados. Nunca más escuché de ellos. ¿Entendés? Hay un pacto de impunidad. Le tienen miedo a la democracia, le tienen miedo al castigo que les puede llegar a los políticos aliados de ellos, y por lo tanto estas cosas no se aplican. Y cuando estás trabajando con sociedad civil, indefensa, vulnerable, son los primeros en recibir amenazas. Por lo tanto, no se puede trabajar en México. Hay más amenazas hoy que hace 10 años. No importa el partido. El punto es que hay más amenazas hoy que hace 10 años. No se puede trabajar responsablemente. Si yo sé que a los miembros de nuestros equipos los van a amenazar o los pueden asesinar, obviamente no vamos a estar empujando estas tareas, pero seguimos trabajando, accediendo a expedientes judiciales mexicanos a través de gobiernos extranjeros que nos dan cuenta de todo lo que está haciendo o no haciendo México cuando se les pide colaborar. Y estamos igual que México antes del presidente Pastrana, en Colombia. Peor aún, porque la delincuencia organizada mexicana está mucho más diversificada que la colombiana en los 90. Se dedica no solamente a desapariciones forzadas y a compraventa de seres humanos, trata. Se dedica a todo tipo de delitos cibernéticos, ciberfraudes, falsificación de moneda, falsificación de productos farmacéuticos. Es un cáncer que ha hecho metástasis de manera descontrolada en México, primero en parte por la potencia económica del mercado norteamericano y mexicano que están al lado. Entonces hay una enorme cantidad de delitos que uno no veía en Afganistán, que no veía en Yemen, porque allá no había poder adquisitivo. Hoy México es fuente de medicinas adulteradas, que son demandadas en Italia, que son compradas en Estados Unidos, que también matan gente. La gente no tiene noción del tamaño de este cáncer que se ha carcomido a la democracia mexicana y la ha transformado en lo que hoy es una mafiocracia. Y por lo tanto hay que seguir martillando, como haces tú como periodista, caso por caso, por caso, por caso que has venido investigando, con otros periodistas de envergadura internacional, como Hugo Alconada-Amón en Argentina, trabajamos, gente que trabaja desde su rincón, como lo hacemos nosotros, para intentar frenar este cáncer y comenzar a desmantelarlo. Así que si esta ofensiva que ha tomado Trump en el marco jurídico de los acuerdos legales que ha firmado México, aunque él no lo mencione, si esta presión, esta ofensiva de Trump sirve como catalizadora para comenzar a desmantelar a la mafia política que ha venido protegiendo a los Chapos Guzmanes, a los Mayo Zambadas y demás, bienvenida sea la presión de Trump. Lo digo con dolor, porque me gustaría que sea México la que inicia este operativo antimafia. México que sea la que comience a limpiar sus cloacas mafiosas políticas que le han causado cientos de miles de muertes a México. Ojalá que sea México. La presidenta todavía está a tiempo. La presidenta todavía está a tiempo, es una frase con la que cerramos. Doctor Edgardo Buscaglia, esta importantísima intervención. Gracias por estar aquí, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu presencia.
Felicidades, Carmen, nuevamente. Nuevamente, gracias por estar aquí, Edgardo Buscaglia, con toda esta panorámica. Complejísimo el momento. Gracias al doctor Buscaglia con esta información, este análisis y estos datos que nos da, que es tremendo el panorama. Y gracias por su felicitación, que fue muy generosa hace unos momentos. Le aprecio muchísimo y le agradezco muchísimo a las personas que nos están mandando mensajes. Hemos recibido muchísimos mensajes de felicitación con motivo de este premio que recibimos en España en esta semana. Gracias al público, gracias a quienes nos mandan